Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 86 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historiae y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de la República Romana tardía está protagonizada por multitud de personajes masculinos y femeninos muy importantes, trascendentales y absolutamente fascinantes y apasionantes. Pero sin embargo, tengo que decir que algunos de estos personajes, como por ejemplo Julio César, creo que han como eclipsado a otra clase de personajes que desde luego también fueron muy importantes para la historia de la antigua Roma, pero que a lo mejor no han recibido el foco de atención que merecen debido a que todo se centra pues, en Julio César, en la Segunda Guerra Civil Romana, en Marco Antonio, Cleopatra, el futuro Augusto, etc. Y bueno, puestos a reivindicar a uno de estos personajes históricos que fueron trascendentales y muy importantes, pero a lo mejor no tuvieron no han tenido, mejor dicho, toda la importancia que han merecido, pues yo creo que el personaje más importante que quería destacar en este programa es Cayo Mario, una persona que llegó a ser 7 veces cónsul en la antigua Roma. Eso es bastante meritorio y que también es bastante famoso por haber sido aclamado como el tercer fundador de Roma y, evidentemente, por ser el tío de Julio César, su tío. Entonces, puestos a hacer un programa sobre Cayo Mario y sobre esta figura histórica tan importante para la historia de la República Romana tardía, hoy he querido y he tenido el placer de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre él. Él es Francisco García Campa, graduado en Geografía e Historia, más conocido como el creador del proyecto de divulgación histórica Verumartis Historia Militar. ¿Qué tal está, Francisco? Hola, ¿qué tal? Sí, conocido como Paco, el de Belum Artes. Si quieres te llamo Paco, por mí no hay No, como problema. quieras, no, pero que me llama así mucha gente. Bueno, pues entonces te llamaremos Paco. Y bueno, como decía, pues para mí es un gran placer tenerte en este podcast, tenerte en este programa, porque evidentemente, como decía, no hay mucho contenido en Internet sobre Cayo Mario y mucho menos mucho contenido en público, en un formato físico como es este libro que pueden ver nuestros espectadores si nos están viendo desde YouTube, que es un libro que se titula, para los que nos escuchan desde el podcast, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, y está publicado por HRM Ediciones. Por si quieren ir por ahora mismo a la tienda online de HRM para hacerse con su ejemplar. Y yo creo que antes de empezar a desgranar, ¿no?, la vida de este importante personaje de la historia antigua de Roma, yo creo que la primera pregunta sería, eh, ¿por qué quisiste escribir un libro sobre este personaje? Bueno, todo se debe a que me gusta Roma desde que era muy pequeño y las legiones romanas me llamaron la atención siempre. No sé si el culpable de todo esto es Asterix y Obelix, porque les pegaban esos locos romanos y a mí me hacían gracia los locos romanos y el centurión que mandaba a los pobres reclutas y soldados ir a luchar allí, ¿no? Contra los dopados de las Galias, ¿no? Pues a lo mejor fue el comienzo ese y después, cuando empiezo a leer, ¿no? Y cada vez leo más y más y más y más sobre historia, la historia de Roma me apasiona, ¿no? Y cuando, bueno, mi formación jurídica, recuerdo que había una asignatura de derecho romano, me gustó también, y bueno, siempre me atrajo Roma. Y cuando decido ya hacer la carrera de historia ya de mayor, hay que hacer un TFG, ¿no? Y dije yo, pues un TFG de historia antigua de Roma, ¿no? Y militar. Y no había ninguna, digamos, rama de investigación de historia militar en la universidad, pero sí que había una de instituciones romanas, ¿no? Y yo dije, pues mira, ahí está lo mío, qué institución más romana que las legiones, ¿no? Y dije yo, voy a hacerlo sobre el gran reformador de las legiones. Y ahí fue mi vinculación en el trabajo fin de grado con un pequeño estudio del contexto político y social
que dio lugar a las reformas marianas, ¿no? Y después de eso, cosas de la vida, ¿no? Con mi canal de mi blog de Verum Artis, tenía contactos con editoriales y me dijeron una de ellas, ¿por qué no conviertes este TFG en un libro? Yo dije, bueno, pues me pongo a ello. Y hace 6 años que fue esa conversión del trabajo fin de grado en este pequeño libro sobre Cayo Mario, que monográfico tipo ensayo divulgativo es el único que hay en español, que yo sepa, sobre su persona. Hay una novela que la gente usa como fuente, ¿no? Es una novela, para mí es una novela y por lo tanto no es una fuente, es una novela. Y lo que dice a veces es verdad y lo que otras veces dices es fantasía, ¿no? Es una novela y por lo tanto no es la mejor fuente de información para conocer a Cayo Mario. Y ahí está mi vinculación. Como ya sabes bien, yo tengo un blog que pasó a ser canal de podcast y ahora es canal de YouTube, ¿no? Como la misma conversión que hiciste tú también. Como evoluciona la sociedad, no evolucionamos nosotros, ¿no? Pues ahí está mi razón de hacer un libro sobre Cayo Mario. Me atrae Roma como me atrae todos los periodos históricos, ¿no? Como ya sabes tú perfectamente. Sí, y está claro que en lo que se refiere a divulgación histórica centrada en la historia militar, Belu Marti es un gran referente que no solo ha conseguido decenas o cientos de miles de seguidores en las redes sociales, sino que también se ha traducido pues, en un éxito de visitas en el blog y demás. Y aparte de que, como estábamos diciendo fuera de grabación, yo no sé cómo sacas tiempo para crear tanto contenido en ese No, canal de YouTube. a ver, trabajo tengo, familia tengo. Lo que no tengo es tiempo de noche para tumbarme en el sofá a ver una, una serie o casi ni leer un libro. Entonces, mi entretenimiento es el canal y lo que otros ocupan estar tumbados en el sofá, pues yo lo ocupo estar sentado en este despachito que cosas de la vida. Jamás pensé que cuando configuré esta librería, ¿no? La viese tanta gente en el mundo, ¿no? Pues de ahí saco el tiempo, de no tener tiempo. Lo que otros utilizan para no hacer nada, yo hago cosas. Y también es verdad que necesito descansar y mi mujer ya hay días que me amenaza con hacer como a Mario, echarlo de Roma y que vaya a vivir a las ruinas de Cartago. Yeah. A lo mejor no lo mereces, hombre, tiene que comprenderte. Mientras Pero la gente bueno, mientras la gente me gusta y deje en comentario, no. pero bueno, centrándonos en el personaje del que hemos venido a hablar hoy aquí, yo creo que antes de centrarnos en su etapa adulta, ¿no? Que es la más famosa, quizás deberíamos empezar a hablar sobre cómo fue su etapa, ¿no? Como menor de edad, es decir, cómo fue su infancia, su juventud, cuándo nació, quiénes eran sus familiares. Bueno, ahí podemos decir que se sabe bien poco, o más bien casi nada, ¿no? A esto hay que entender, ¿no? Que, por un lado, los personajes históricos, ¿no? Salvo que sean de linaje, normalmente eran anónimos en su juventud, ¿no? Es decir, en su infancia, salvo que sea un personaje que ya estaba marcado el destino, ¿no? A la fama, su infancia pasa desapercibida completamente. Y después, esta gente que es así, un hombre nuevo, ¿no? Que llega a la historia, a veces se reconstruye su historia. En Roma existe un topos, una especie de estilo literario, ¿no? Que es la del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Este personaje muy pobre que asciende socialmente. Y Cayo Mario es uno de los protagonistas de esa visión idílica, ¿no? Supuestamente nace en la región de Arpinio, que está a unos 100 kilómetros al sur de Roma, en el seno, según los clásicos, de una familia de braceros, es decir, de lo más pobre de los campesinos casi, jornaleros, cosa que me parece imposible, porque de ese origen tan humilde es imposible llegar en Roma, aunque haya ascenso social, ¿no? Y el mérito y la capacidad servía de ascensor, no era un ascensor absoluto. Es decir, lo más seguro que procedía de una familia tipo equite, de caballeros, una clase media, propietaria de fincas, y a partir de ahí va teniendo la infancia que tiene cualquier joven romano ciudadano, ¿no? Es decir, una formación académica
él no debía ser muy bueno para lo que es la cultura clásica y saber griego, que era lo que todos aprendían en su época. Y él, cuando se reían de él por no saber griego, él decía que el griego era el lenguaje de los esclavos, ¿no? Porque los maestros eran muchos de ellos esclavos, ¿no? Y al final Roma hablaban todos griego porque era lo más guay, pero en realidad tenían razón. Es decir, Roma conquistó a Grecia, por lo tanto no era tan guay el griego, ¿no? Era más guay el latín, ¿no? Y después, pues poco más se sabe de su juventud, digamos hasta los 16 años, 17, de que era de una familia normalina, digamos, de la tribu de los Cornelia, y su madre estaba vinculada por una red clientelar a la familia de los Metelo, pero muy poco más se sabe de ellos. Es decir, de hecho, hasta su nombre es un nombre que tampoco tiene abolengo, ¿no? Cayo Mario, no tiene el típico trinómina clásico de los romanos, ¿no? Que uno de ellos se vincula siempre a la gens familiar. Es decir, él, bueno, tiene un nombre de pueblo, de plebeyo, ¿no? Es decir, de origen plebeyo, por eso llegó a ser tribuno de la plebe, ¿no? Y poco más, ¿no? Ya podemos saltar casi toda su infancia porque no se sabe nada, a la época más o menos que podemos hablar de su primera guerra, ¿no? Que es Numancia. Y aquí vinculo una cosa muy importante. En la Roma antigua había dos formas de llegar a la fama, ¿no? De llegar al honor o virtus. Una era la toga y otra la espada, ¿no? Es decir, llegar siendo un abogado, siendo alguien de prestigio en los tribunales y siendo político, y otra la carrera militar. Él apostó al comienzo su fama a la carrera militar. Y este sería el primer paso, ¿no? Esta guerra en Hispania, donde un joven de 17 años, 18, empieza su carrera como lo más seguro, como un equite. Mm. Y háblanos más detalladamente acerca del papel que tuvo Cayo Mario en este primer conflicto, digamos, en el que participó y en el que le dio fama, porque evidentemente es bastante famoso el asedio de Numancia, no solo por lo que representó, sino porque también, ¿no? En él participó un personaje histórico también muy importante como fue Escipión Emiliano. Sí, sí. Nos vamos hacia el año 153, ¿no? La famosa revuelta, ¿no? Siguiendo el ejemplo de los lusitanos, ¿no? De Viriato, que se rebelan contra Roma, empiezan en Celtiberia, ¿no? También otros pueblos a levantarse en armas. Y una de ellas es la famosa ciudad de Segeda, que intenta crear una ciudad más grande por un proceso de unión con otra ciudad, lo que se llama sinecismo, una especie de unión de dos ciudades para formar una más grande. Y Roma le prohíbe esa ampliación de las murallas y comienza una revuelta, ¿no? Y una de las ciudades que acuden un poco en ayuda de los habitantes de Segeda es Numancia, que guarda a los refugiados que huían del ataque romano, ¿no? Y aquí comienza la famosa resistencia épica, ¿no? Numantina. Pues hablamos del 152, ¿no? Pues en el 142 siguen porque hay una paz, los romanos no son capaces de tomar el control, incluso mandan un cónsul en el año 152 y tampoco puede, y nos vamos al 142 en el que la paz que se logró ahí en el 152 se vuelve a romper, ¿no? Y vuelve a haber intentos romanos de tomar Numancia, ¿no? Y aquí entran, por ejemplo, personajes como Cecilio Metelo Macedónico, empieza también a tener ahí su lugar en la historia, pero tampoco logra tomar la ciudad. Y nos vamos con el paso del tiempo. Es que tampoco sería para contar toda la historia de Numancia, eso sería para hacer un programa hablando de Evidentemente. cómo nos llega este personaje, ¿no? Pues este Cayo Mario tendría unos 17 años cuando se cree que llega a Numancia como servicio militar, ¿no? Ya como un equite, como caballería. Lo más seguro que sea así porque se le menciona en el séquito de Escipión cuando llega. Posteriormente se encuentra
el Escipión, que llega con su séquito de amigos, encuentra a Cayo Mario entre, digamos, los oficiales más importantes, ¿no? O los soldados más importantes que existen en Hispania, ¿no? Que están allí ya desplegados previamente. Por lo tanto, podemos decir que cuando llega Escipión ya tiene cierta experiencia militar. Mm, ¿No? sí. Sí. Sí, y después de la caída de Numancia, Bueno, de... bueno, es importante que cuente una cosa de Numancia, que no lo Ujú, cuento, sí, sí. de que él en esta guerra ve lo que es un mal general y lo que es un buen general, ¿no? Ve un mal general que permite a los soldados hacer lo que quieren, una desidia en cuanto a la logística, olvida el entrenamiento, permite a los soldados ir con esclavos, es una desidia completa, lo que ve previamente, ¿no? Y cuando ve la llegada de Escipión, de Publio Cornelio Escipión Emiliano, ¿no? Aquí a Hispania, ve que llega con ganas de mejorar el ejército, limita el tren de bagaje, limita los publicanos y los cocineros y todo lo que va detrás como un séquito, las prostitutas, todo lo que iba detrás del ejército, y limita, por ejemplo, el hecho de que haya esclavos de cada soldado que lleven su tienda de campaña y todo eso. Todo eso ve que si queremos ganar movilidad, tiene que ser el propio soldado el que lleve su equipación. Él ve en esos cambios algo que él apostará a futuro como lo normal, ¿no? También se hace famoso en esta guerra él por un combate que tiene, digamos, una monomaquia, un combate singular que tiene él contra un líder celtíbero, en el que vence y por tanto ya se empieza a ganar hasta la fama, ¿no? De, de un guerrero, pero ya no guerrero como oficial, sino como un buen combatiente cuerpo a cuerpo, ¿no? Y algo más que tenía que deciros de esta participación es una frase que le dice Escipión al acabar la guerra, que la voy a leer de mi libro. Aquí está. Es al acabar ya más o menos cuando están ahí hablando un poco de la victoria, o le dice lo siguiente: por lo que no bien hubo acabado de pedir al pueblo el empleo de tribuno militar, cuando sin conocerle lo más del rostro, le eligieron por aclamación todas las tribus, pues era notoria su reputación y fama. Esto es cuando Cayo Mario, al acabar la guerra, vuelve a Roma para ser ascendido a tribuno militar. Digamos, Salustio dice que ya era conocido en Roma, es decir, su fama de guerrero había llegado a Roma desde Hispania, ¿no? Y de hecho, también hay una frase que dice lo siguiente: ¿dónde encontrarían los romanos un jefe y un defensor comparable después de él? Se refiere a Escipión. Se acercó a Mario, Escipión, y le dijo, dándole una palmada, afirmó, aquí tal vez. Es decir, el propio Escipión nombra como heredero de su fama y su gloria militar a Cayo Mario. Es decir, en él vendrá el nuevo Escipión, ¿no? Esto, a ver, esto hay que tener mucho cuidado con estas cosas de los clásicos, ¿no? Porque los libros se escriben muy a posterior con encargos, ¿no? Si el encarga el libro es alguien que es de, por ejemplo, de la dinastía Julia, pues dejar bien a Cayo Mario es bueno, porque Cayo Mario es el fundador en gran parte de la, no digo de la familia Julia, pero sí de que la familia Julia llegase a algo, ¿no? Pues aquí llega su fama, ¿no? Y al acabar la guerra, pues bueno, ahí se olvida un poco su historia, no se sabe muy bien qué es de su vida, si busca trabajo como publicani, porque es una opción factible. Hay una opción, hay unos autores que hablan de que pudo ir a Asia a una guerra y allí mantener contactos con los publicani, que son los cobradores de impuestos, ¿no? Y también los que hacen su contratación de servicios públicos, lo que se llamaría una, una PMC, una compañía militar Ujú, privada, una compañía de abastecimiento militar, ¿no? Es decir, los publicanos, que eran casi todos equites también. Y por tanto, él, ujú, como es equite, puede tener ese tipo de trabajo, cosa que alguien de la familia senatorial no puede porque lo tiene prohibido, digamos, por ley tener trabajos de ese tipo. Digamos, un senador en Roma estaba limitado su riqueza a la tierra, ¿no? A tener propiedades de tierra, dejando los negocios para esta gente, para los ecuestres, ¿no? Y bueno, al final él tiene una mejor, digamos, renta. Con esa renta que obtiene, no se sabe muy bien si los tiene como publicani, por contactos con los publicani, comienza su carrera política. Tampoco se sabe muy bien cómo empieza.
pero el cargo más importante que tiene al principio es el del tribuno de la plebe, que más o menos conoces lo que es un tribuno de la plebe y su función de defensor de los plebeyos frente a los patricios, ¿no? Y aquí su medida más exitosa es la Lex Mariana Sufragio. Básicamente es el derecho al voto secreto. En Roma se votaba por centurias y iban votando, pero la gente veía lo que votabas, ¿no? Entonces los hombres importantes más o menos te decían, vota bien o ya verás. Entonces él pidió y exigió que se pusiese una especie de pasarela para evitar que los que estaban abajo viesen lo que votaban la gente. Y eso fue casi el fin del poder de las grandes fortunas, porque al final el pueblo podía elegir más libremente. ¿Qué sucede? Que tampoco es verdad 100%, porque en Roma se vota por orden censitario. Al final votaban los ricos primero y cuando ya se llegase a un número de votos suficiente se dejaba de votar. Y si la ley era aprobada ya no se sabía si los pobres estaban en contra o a favor de esa ley porque no llegaban ni a ejercer el derecho al voto, ¿vale? Pero es interesante que entendamos que ya existía lo de la urna para meter el voto, ese intento de voto secreto. El primero en hacerlo a gran escala fue Cayo Mario. Sí, yo creo que por eso, por motivos como ese, ¿no? Programas de divulgación como este son necesarios para reivindicar la figura de Cayo Mario y darla a conocer a todo el público, ¿no? Generalista, que no la pueda llegar a conocer todavía. Y Sí, precisamente al hacer este programa que recorre toda una biografía, es decir, desde sus primeros años hasta su muerte, pues es evidente que tenemos que ir saltando, ¿no? Por los años y no nos claro, hay podemos... muchas cosas que están en mi libro. Claro, exacto. O sea, yo creo que en este podcast saltaremos por los años, por los episodios, ¿no? Más conocidos de la vida de Cayo Mario y ya y si la gente, ¿no? Quiere profundizar en la vida de Cayo Mario y quiere conocer más, pues por supuesto que se lean tu libro. No, el libro, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de un libro divulgativo, el hecho de que la gente vea cómo eran los soldados de antes, Mm, vean también, por ejemplo, una ilustración chula, bueno, hay muchas chulas, un mapa de batalla como este, es decir, ayuda mucho a entender el pasado, ¿no? Y yo, por ejemplo, algo que, como estás diciendo tú muy bien, hay dos tipos de libros, ¿no? El libro académico para los que ya saben y el libro para los que quieren aprender, ¿no? Yo me gusta hacer libros para los que quieren aprender, ¿no? Yo no doy nada por sabido. Yo, si hablo de un edil, explico en esa misma frase lo que era un edil. Y no hago un pie de página abajo explicando lo que es el edilato, ¿no? Intento redactarlo de tal manera que, por ejemplo, se entienda. Por ejemplo, aquí, según Plutarco, se presentó como candidato a la primera de ellas. ¿Esto qué se refiere? A lo que digo antes, que son los ediles curules, que son aquellos que tenían, por ejemplo, derecho a asiento y los demás no podían hablar, pero sí podían votar. ¿Y cómo se votaba en Roma? Pues se iban dando de un lado a otro. Si votaban que sí, se iban todos a la persona que pidió el voto. Y si votaban que no, se iban andando hacia el otro lado, ¿no? Pero los únicos que tenían derecho a un asiento curul eran estas personas que habían sido ediles curules. Eso explico todo eso a la vez que intento explicar su deseo de ser un curul, porque eso ya mm, te da el rango senatorial para ti y para tus descendientes, ¿no? Al final todo eso es interesante e importante. mm. Sí, y como decía, él ocupó diversos cargos en estos primeros años. Primero fue tribuno militar en el año 123 a.C., después puede que fuera cuestor en el Puede. 121, y después, por ejemplo, en el 119, ¿no? Ahí es mucho más famoso porque gana las elecciones para el tribuno de la plebe. Que ahí fue cuando comenté yo lo del voto secreto. Ujú. Sí, exacto. Y después en el 117, él se presentó a las elecciones de edil, pero no las ganó, pero sí que ganó las elecciones para pretor en el año 115 a.C. Y precisamente al año siguiente, en el 114 a.C., pues lo encontramos que en Hispania
concretamente en la Hispania Ulterior, ya que lo nombran como gobernador de esta provincia y luchó victoriosamente contra los lusitanos. Entonces, a lo mejor puedes contarnos brevemente cómo fue esa etapa, ¿no? Ese año de gobierno de la Hispania Ulterior y esa batalla contra los lusitanos. Sí, bueno, poco se sabe de esa guerra, ¿no? Es decir, más bien podemos decir que casi es una pequeña batallita, ¿vale? Mm. Eh, por ejemplo, aquí dice una cosa, hablando un poco de los lusitanos, ¿no? Diodoro de Sicilia dice, existe una costumbre particular y propia de los hispanos que se manifiesta de manera singular entre los lusitanos. Cuando los jóvenes llegan a edad adulta, aquellos que son más pobres, pero que sobresalen por su fuerza y valor, se encaminan a las montañas. Allí se unen en grandes cuadrillas y se lanzan sobre tierras llanas, acumulando riquezas a través del pillaje. Lo que viene a decir aquí, básicamente, es que la misión que tuvo él contra los lusitanos no fue una misión de conquista, sino más bien de pacificación. Es como, podemos decir, casi una misión policial contra ese tipo de guerrillero tipo Curro Jiménez, es decir, que es Mm. bandolero guerrillero, una cosa así para que nos hagamos una idea, ¿no? Eh, porque es muy importante entender que en este momento las grandes revueltas, ya con lo de Numancia, se habían paralizado y aquí lo que había era gente montaraz que se iban al monte a robar, ¿no? Algo que en más clásicos se habla de típico de los pueblos de Hispania, era ese rito iniciático de los jóvenes de vivir durante un tiempo robando a los vecinos, ¿no? En los lusitanos, como indica Diodoro, es más habitual y por lo tanto, más que de una guerra, podemos hablar de una acción de Ministerio Interior. Y bueno, sí, si esta fue, digamos, pequeña y desconocida, todo lo contrario, fue la guerra con la que más famoso se hizo, que fue la guerra de Yugurta en el norte de Sí, África, sí, sí. que esa no fue ni pequeña ni desconocida. No, no, Entonces, que quizás puedas contarnos precisamente cómo fue la guerra de Yugurta y qué papel tuvo en ella Cayo Mario. vale. Vamos a abreviar mucho porque podemos estar dos horas Claro. hablando para A Yugurta explicar. podríamos dedicarle un podcast específico. Yo, de hecho, tengo por ahí, si buscáis yogurta Campa, seguro que sale en varios sitios. A ver, básicamente, primero tenemos que centrarnos de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Yugurta, hablamos de la Numidia, ¿vale? Los númidas. Este es un reino que más o menos se va afianzando en la zona de la actual Argelia y un poco de Túnez, más o menos ahí a caballo de los dos territorios, Túnez y Argelia. Y es un territorio que lo unifica Masinisa. eh, bueno, había unas tribus previas que tenían vínculos, pero este hombre las vincula y es un gran aliado de Roma después de dejar de serlo de Cartago, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando deja de ser aliado de Cartago, vincula todo su futuro a Roma, ¿no? Y cuando él muere, lo dejan entre tres hijos el destino del reino, ¿no? Cada uno le da un cargo. El que sería el rey tiene a su vez dos hijos y un sobrino, y el sobrino es Yugurta, que él lo que quiere es el reino completo y no admite que sus primos tengan poder. Y comienzan una guerra civil que, digamos, no está bien vista por Roma, porque Roma es digamos, la tutora legal del reino. Es decir, de hecho, se había hecho un arbitrio, una especie de juicio en el que Roma decide la solución para el país a la muerte de uno de los hermanos, cuando solo queda un hermano y queda Yugurta, se intenta bueno, pacificar. No se logra tampoco y hay una matanza en Cirta, una ciudad de la costa, en la que mueren muchos, digamos, emigrantes latinos. Ahí había una especie de barrio latino, de gente con jus latini, es decir, procedente de Italia, con funciones comerciales, ¿no? Mercaderes y tal, y digamos que mueren en el asedio, ¿no? Y bueno, Roma exige que se pacifique aquello, que haya una negociación y los manda a ir a Roma a negociar. Y ahí en Roma, cosas de la vida, Yugurta consigue matar a uno de los candidatos también al trono, a otro. Y al final, claro, eso Roma no lo ve bien y empieza un intento, ¿no? de acabar con el reino de Yugurta, ¿no? con la Numidia.
No lo logra porque lo mismo que nos había pasado en el caso de, de Numancia, ¿no? Parece que Numancia y Numidia riman. Y también tiene algo que ver, ¿eh? Yugurta conoció a Mario en el asedio de Numancia, porque, digamos, Yugurta mandó tropas, no, Yugurta no, perdona, Masinisa mandó tropas a Roma, digamos, concedió jinetes a Roma para que le ayudasen en el asedio de Numancia. Y el jefe de esas unidades de caballería númida era el propio Yugurta. Por lo tanto, Yugurta y Mario ya se conocían en aquella época. Y, digamos, andaban en el mismo círculo del Estado Mayor de Escipión. Lo digo porque son cosas de la vida que van ahí uniendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la guerra de Yugurta. Yugurta con su oro, que tiene mucho, compra incluso a generales romanos, a tribunos, centuriones, abren las puertas de un campamento, matan a gran parte de los soldados por culpa de una traición. Llega otro general, tampoco logra nada. Al final llega un general que da cierto orden, hacia, si no recuerdo mal, en el 108, Metelo, llega allí y pone orden. Y el lugarteniente de Metelo, uno de ellos es Cayo Mario, que pese a tener ya sus años, aquí estamos hablando que ya podría tener casi 50 años, vuelve a la carrera militar y alguien me dirá, ¿por qué vuelve a la carrera militar después de 50 años? Porque quería volver a tener un empujón en su carrera política y unos éxitos en el ejército le pueden ayudar. Y aparte también porque Roma se encuentra en un momento bastante aciago. A la vez que estamos hablando de la guerra de los Númidas, en el norte hay una invasión de unos pueblos, los cimbrios y teutones, y con todo aquello que se le va uniendo a ellos en su emigración del sur, del norte al sur, ¿no? Hacia el sur, se le van uniendo otros pueblos, ¿no? Y todos esos pueblos ansían las riquezas de Roma y se dirigen hacia Roma. Por lo tanto, Roma tiene dos guerras casi a la vez, una en el norte contra los bárbaros y una en el sur contra unos, bueno, menos bárbaros, pero digamos, Roma considera primero que hay que acabar con Yugurta. Es verdad que también manda tropas para luchar contra los cimbrios en la famosa batalla de Arausio, que es una de las grandes derrotas históricas de Roma, en la que mueren más soldados que en cualquier otra, por culpa de que los dos generales, un cónsul y un procónsul, como uno era optimate y otro era popular, y esto explico fácilmente, eran como las dos facciones políticas que gobernaban Roma. Los populares eran ricos que querían tomar medidas a favor de las clases humildes, pero no pensemos en términos de ahora derecha e izquierda, ¿vale? Eran más conservadores porque lo que querían era volver al pasado de Roma y los optimates defendían más bien en la economía el latifundio porque era más eficiente, pero el latifundio usado con mano de obra esclava, ¿no? Eso hacía que la clase trabajadora no tuviese ya ni acceso al trabajo como braceros, ni tampoco pudiese mantener sus pequeñas propiedades agrícolas porque eran totalmente ineficientes contra un latifundio, ¿no? Esto, alguien dirá, ¿y esto qué viene ahora? Esto viene porque el ejército romano, que tiene que luchar en dos guerras a la vez, se nutre de ciudadanos con un cierto nivel de renta. Esto sería muy largo de explicar, pero digamos que en Roma, para poder ser miles, había que tener una propiedad valorada en ases, ¿no? Y si no tenías ninguna, no podías pertenecer al ejército, salvo en salvo músico y una serie de cosas que no te exigían, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces Roma, cuando tiene tumultus, es decir, unas situaciones muy graves, llama a mucha gente, ¿vale? Entonces, en esta guerra se va a plantear la necesidad de reclutar mucha gente. Pero por ahora no lo están haciendo, están todavía llamando a gente propietaria. ¿Qué pasa? Que es cierto que si nos cogemos la historia de Roma, el requisito para ser soldado bajó mucho, bajó a lo mejor de 30.000 a 10.000 en un siglo. Es decir, cada vez valía más gente para ser soldado porque cada vez había más guerras y también era más difícil que alguien tuviese una fortuna, porque la fortuna se iba aunando en grandes familias, mientras que el resto se quedaban pobres de solemnidad, ¿no? Proletarios, que eso es lo que significa proletario. No es un término marxista, es un término romano, que es aquella persona que no tiene nada más en su vida que a sus hijos, a su prole.
Ahí viene el término proletario. Pues todo esto a qué viene, muy sencillo, que en la guerra van a necesitar soldados y no los hay. Y ese es el tema que nos vamos a intentar explicar ahora. Entonces, bueno, tenemos a Yugurta en el sur haciendo daño a Roma y en el norte, tras la batalla de Arausio, que arruina al ejército romano, lo masacra, en vez de ir hacia el sur y atacar Roma, cosas de la vida se dirigen hacia las Galias, van incluso a Hispania y en Hispania tienen una batalla y pierden o ganan, pero deciden no seguir y dan la vuelta. Dicen que es una zona de más o menos el monte, espera, que se me acaba el nombre. Este monte que se llama Mont en la zona de Teruel. En la zona de Teruel, por ahí. ¿Vale? En la zona de Teruel, Zaragoza, en un monte, no me acuerdo cómo se me acaba el nombre. Hay una Pero bueno, batalla, la ubicación geográfica está vale, ahí. hay una batalla, los cimbrios y teutones pierden o ganan, pero no les sale rentable y se van hacia el norte y llegan a la zona de París. Y ahí están durante un tiempo, un par de años, eh, esperando el momento para volver a atacar a Roma, ¿no? Y mientras tanto, en Roma están luchando contra Yugurta. Va Metelo, que hace unas reformas muy interesantes, y con él va Cayo Mario. Cayo Mario se hace famoso en la batalla de Mutul, que es la que yo reflejo en mi libro, en este mapa. ¿Vale? Esta es una batalla en la que ante una emboscada, cuando parece que está todo perdido, Cayo Mario defiende la retaguardia y salva al ejército. Y eso le da mucha fama. Los soldados empiezan a escribir cartas a sus familiares en Roma de que Cayo Mario les salvó, que Cayo Mario es un gran general. Y claro, al final, esto, con la propaganda que hacen los populares, ¿no? Los que no quieren a Metelo porque es de las familias optimates, ¿no? Hacen que él, al año siguiente, sin permiso casi de su jefe, de Metelo, se coja un barco a toda prisa y llega a Roma justo para votar, para las votaciones, presentar su candidatura y que le voten, ¿no? Y le eligen cónsul. Estoy resumiéndolo mucho. Si alguien escucha el programa y dice, es que no, sí, lo estoy resumiendo, pero mucho, pero se entiende, ¿no? Al final es elegido cónsul. ¿Y qué pasa? Que en las elecciones había dos cónsulos, eligen dos cónsules, porque en Roma siempre era casi todo doble para que nadie tuviese el poder absoluto, lo tuviesen repartido, ¿no? Salvo el dictador, que es una magistratura única, el resto eran siempre dos o más. El dictador, hay que recordar que en Roma existe, Mario no lo fue, pero Sila, que es uno que cuenta por aquí, estuvo muchos años. ¿Eh? Pues en las elecciones gana y cuando van a repartir los consulados para ver quién lucha contra los cimbrios y teutones y quién lucha contra los yugurta, contra los númidas, a él le dan la guerra contra los cimbrios. Y claro, él considera que no está bien, porque es la que menos fama le va a dar, la que menos riquezas le va a dar, porque claro, si consigue ganar a Yugurta, se va a quedar con un buen pastel y tiene más fama, ¿no? Entonces, consigue convencer a la plebe para que la plebe exija que a él le entreguen el mandato de la guerra contra Yugurta, ¿no? Porque aparte ya tiene experiencia, había luchado allí, ¿no? Voy a buscar una cosa del libro que la puedo parafrasear, pero prefiero leerla literalmente. Espera, un segundo. Mira, esto es básicamente, aquí habla un poco de todo lo que él tiene, ¿no? Y lo que no tienen los demás. Y cuando se presenta ante los patricios y toda esta gente, ¿no? Dice lo siguiente. Porque a la verdad yo no puedo presentar en abono mío estatuas ni triunfos, ni consulados de mis mayores, pero si fuere necesario presentaré lanzas, banderas, jaeces y otros dones militares, y además de esto, heridas recibidas pecho a pecho. Estas son mis estatuas, esta es mi nobleza, no como ellos la tienen heredada, sino adquirida a costa de grandes trabajos y peligros, ¿no? Aquí viene a decir que el otro cónsul y los demás cónsules, bueno, tendrá mejor apellido que él, pero lo que tiene se lo ganó todo él, ¿no? Y al final logra que la plebe, por aclamación, exija que él vaya contra Yugurta, pero claro, los senadores se vengan y le dicen, sí, vete a luchar contra Yugurta con lo que tienes allí.
Es decir, con el ejército que ya tenía, mételo allí, con lo que Mm. hay, vete a luchar. Y él dice, no, yo busco soldados por mi cuenta. Y entonces comienza a buscar por Italia soldados. Claro, ¿qué pasa? Como no tiene tampoco dinero, no tiene una orden de reclutamiento obligatoria, empieza a buscar entre los que quieran ir a una guerra a cambio de un poco de dinero, ¿no? Entonces, cuando le critican por estar buscando a gente, él dice, entre tanto alistaba gente, lo dice Salustio, entre tanto alistaba gente, pero no según la costumbre de los mayores, ni precisamente de las clases, sino según se le presentaba a cada uno, y aún de los que por no tener, pagaban, no tener bienes, pagaban tributo por su persona. Estos decían unos que a falta de buenos, otros lo atribuían a la ambición del cónsul, por ser gente a quien debían su fama y sus aumentos. Y para el que aspira al mando, nadie es más a propósito que el más necesitado, porque quien no tiene, nada arriesga, y como haya ganancia de por medio, todo le parece bien. Es decir, aquí él busca soldados. ¿Entre quién los busca? Entre los que no tienen dinero en tierras y pagan impuesto por cabeza, es decir, una especie de impuesto eh, que tienes que pagar por existir, pero no porque tengas bienes, como un impuesto de patrimonio, ni un impuesto de renta, es una especie de impuesto, imagínate que pagásemos 10 euros al año cualquier ciudadano español, ¿no? Es decir, esos eran los capita censi, los que darían lugar después a los proletarios, ¿no? Al término. Pero lo interesante es por lo que dice ahora, al no tener nada esta gente, se convierten en los mejores soldados, porque van a hacer todo lo posible para lograr algo, ¿no? Y aparte, y lo van a hacer en nombre del general que les contrató. Y esto es el fin de la República Romana, porque al final los soldados que se vayan a alistar en las guerras del futuro, en Roma, en estas guerras civiles, en las guerras de las Galias, en las guerras de Pompeyo, en las guerras de Julio César, van a ser fieles al general, que es el que les dio la gloria, el que les dio la riqueza, y no a Roma, que ni les pagó el sueldo. Mm. Y así comienza un poco, digamos, el primer contrato militar de Roma. Es decir, es verdad que antes hubo ya alistamientos de personas sin renta, pero el primero que lo hace de una forma regularizada y ya constante es con Cayo Mario. Ya se empieza a profesionalizar el ejército. ¿Esto qué significa? Que cada año el ejército no se desmantela como antes. Antes había un año que se iba al campo de Marte, justo después del 2 de marzo, se iba a campos de Marte y se empezaba un ejército. Y llegaba el 2 de marzo y se le acababa el mandato al anterior general. Y con esto se hace una especie de contratos renovables y así el soldado va siguiendo las guerras y cobrando un sueldo por su profesionalidad. Ya llega Augusto y después marca esos 15 años de contrato y 25, ¿no? Pero lo que se hace aquí es que hay gente que ya se va a dedicar toda su vida a ser militar porque no tiene otra cosa que el dinero que obtiene en la guerra, ¿no? Bueno, con este ejército que tiene aquí formado y con lo que tiene en África, comienza una guerra contra Yugurta, que tampoco es para contar toda la guerra, que en el fondo consiste en ir destruyendo las ciudades de Yugurta, obligarle a ir a un desierto, en el desierto destruir su oasis, el otro escapa y va siempre como escapando, pero ya cada vez le quedan menos zonas digamos, para resguardarse. Se acerca hacia la zona de Marruecos, ¿no? La actual Marruecos, hacia Mauritania, ¿no? Al territorio Mauri. Ahí hay una batalla que es la batalla de Mutul, muy interesante también, que es la portada justo de mi libro. Estos que están escalando aquí es la batalla de Mutul. Hay batallas en el desierto. Al final de todo esto, entra en juego un personaje que es Sila, que es muy famoso también en Roma, que es el jefe de la caballería. Ese jefe de la caballería ya se hizo famoso en las batallas del desierto, defendiendo los flancos del ejército, pero es más famoso porque es el que, digamos, Mario le envía a arrestar o a apresar a Yugurta cuando su suegro le traiciona y le entrega a Roma. Y digamos, el que coge a Yugurta prisionero es Sila. Y esto es el comienzo de la muy mala relación entre Mario y Sila. Aparte de por política, porque Sila tiende hacia los optimates y Mario, aunque Mario era Mario y él soñaba ser optimate y que le admitiesen,
iba más a lo popular porque era donde le apoyaban de verdad. La razón del odio de Mario a Sila es porque le quitó el protagonismo de la captura de Yugurta. Y de hecho, cuando Sila es dictador, hace monedas diciendo con él cogiendo a Yugurta, como negando a Mario, ¿no? La fama, ¿no? Y todo esto es el comienzo del odio de la guerra civil, que bueno, que se hablará después. Bueno, al final de todo esto, Mario gana. Y es su primer consulado. Después, cuando ya gana, viene el norte. ¿Os acordáis que había otra guerra en el norte, ¿no? Estaban los cimbrios. Y Mario recibe otro consulado y así va renovando consulados hasta que hay la verdadera guerra con los del norte, porque los del norte estaban dando vueltas por ahí, por Germania y por las Galias, hasta que deciden entrar, ¿no? Y deciden entrar por dos vías. Unos, los teutones y los ambrones, entran por la zona de Marsella, que ahí es donde estaría Mario esperándoles. Hace una serie de campamentos, un gran campamento que está alimentado por un canal que se llama la Fosa Mariana, la Fosa de Mariana, que todavía queda algún tramo como una especie de ría navegable allí en la zona de Marsella, y allí la famosa batalla de Aquasestiae, en la que vence. ¿Y qué pasa? Que al poco hay unas derrotas del otro cónsul en la zona, digamos, del río Po, ¿no? El Véneto, esa zona de por ahí, que ahí llegaron los cimbrios y vencen a un cónsul. Y Mario entonces es renovado cónsul y va a la guerra contra aquellos en la famosa batalla de Bercelas, en la que está él, el otro cónsul, y como jefe de las unidades de caballería, creo que era caballería, del otro cónsul está Sila, y vuelven a coincidir en un campo de batalla. y bueno, vencen, y entra una lucha entre los dos cónsules por ver quién había ganado la batalla, si, las tropas de uno o las tropas de otro, ¿no? Lo explico básicamente, lo que hicieron fue una especie de línea, en el centro estaban las tropas del otro cónsul, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, y las de Mario estaban en las salas, ¿no? Cuando llegan los cimbrios, los romanos avanzan y les hacen una pinza, los rodean, les hacen una especie de U y empiezan a matarlos. Según Sila, que es uno de los que habla en contra de la victoria de Mario, dice que la mayor parte de los soldados murieron por los pilum que lanzaban las tropas suyas, las del otro cónsul. Y para cerciorarse de que era así, habían puesto los nombres del otro cónsul en los pilum, en las lanzas, para demostrar que en caso de batalla, quién mataba, ¿no? Eso era una tradición que, aunque nos parezca extraña, era habitual, ¿eh? Incluso en las ondas, en los landes, que son las piedras que lanzan las ondas, se ponía el nombre de la unidad, un insulto, para saber después quién mataba también al enemigo, ¿no? Al final de todo esto, Roma vence. Vence, pero el odio entre Sila y Mario es cada vez mayor. Esto lo digo porque es vital para entender lo que pasa después, ¿no? Roma es salvada, Mario es renovado como cónsul y es 6 veces cónsul. 6, ¿eh? Después hay una séptima más tarde. Le nombran tercer fundador de Roma por ser el salvador de Roma. Y así, a grosso modo, esto serían las luchas que podemos decir. Después entra las guerras sociales, ¿no? Que es algo que las guerras, los Oki, ¿no? Aquí esto está vinculado en parte a Mario también. Esto lo explico porque en las batallas que hablé antes, no solo luchaban legionarios romanos, también luchaban los Oki. Y cuando los Soki piden la ciudadanía romana y que se les aplique las leyes romanas, no el ius latium, sino el ius romani, es decir, las leyes romanas, no las leyes de los italianos, ¿no? Él dice que, hay una frase que es, con el ruido de las armas no escuché el ruido de las leyes, ¿no? Lo que viene a decir aquí, que cuando los soldados Soki luchaban igual que un romano. Por lo tanto, tendrían derecho a la ciudadanía romana igual que los demás. Y también al reparto de tierras, porque eso fue el mayor problema. Cuando se conquista todo ese territorio, que eran de tribus que no estaban romanizadas del todo, se reparte las tierras, pero se reparte entre los romanos, no con los lati. Y eso comienza a ser un problema que todavía más engrosa los odios entre los aliados de Roma con Roma. Y empieza la famosa guerra social.
No sé si hasta Mm. ahí. Claro, ¿qué pasa? Sí. Que aquí ya encontramos a Mario y es un paisano mayor, ¿eh? Aquí ya vuelve al Sí, campo de batalla con 72 años, si no recuerdo. sí, desde luego no quiso jubilarse, la jubilación no era para él. No, 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 no. Tú Y imagínate con 72 años en el campo de batalla. sí, sí, desde luego hay que aplaudirle por su energía y por su, ¿no? Y por su entusiasmo, porque evidentemente setenta y No, dos años, y su setenta y mal dos ejemplo. años en la antigua Roma no son 72 años de ahora. O No, sea, no, 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 no. allí a los 50 ya eras un anciano. Sí, sí. Así que Y, imagínate con y va setenta y al dos. campo de batalla y bueno, tiene una batalla que no le gusta mucho porque el que va con él se acelera y ataca y pierde. Y después hay otra batalla en la que él usa su táctica de que nunca combatas en una batalla que tú no eliges, ¿no? Es algo que hizo en Aquas STI, permanecer en el cuartel, en el campamento, y no atacar, pese a que le insultaban, le decían que eran unos cobardes, que saliesen. Él tenía su máxima de nunca luchar, si no era él el que decidía el campo de batalla. Pero ahí ya no vuelve a luchar en las guerras sociales. Y bueno, comienzan las famosas guerras civiles contra Sila, ¿vale? Mm, Así a grosso Pero, modo. mm, pero antes de meternos de lleno en esa primera guerra civil romana contra Lucio Cornelio Sila, yo quería que que especificaras a todos nuestros oyentes y espectadores el origen de una famosa expresión que es la de las mulas de Mario. O sea, Vale, perfecto. a los soldados, ¿no? A los soldados que trabajaban con Mario se les conocía popularmente, ¿no? Como las mulas de Mario. Y a lo mejor podrías explicarnos ¿de dónde viene esta expresión? Vale, hay dos expresiones. La primera, que iban cargados como mulas, ¿vale? Esa es la primera y la más sencilla. Pero hay otra que citan las fuentes clásicas, que era que en la serie de Numancia, cuando había que presentar revista, él era de caballería y tenía un caballo y una mula, ¿no? Que era como, digamos, la equipación básica, el caballo para montar y la mula, no, el caballo para la guerra y la mula para andar de normal, ¿no? Pues él presentó una mula que estaba también cuidada y alimentada como un caballo. Y decían que así tenían que ser las mulas, como las de Mario. Esto llevado al mundo militar tiene algo que ver con lo mismo. Es decir, un soldado bien entrenado, bien equipado, sería una mula de Mario, ¿no? Eh, ¿Qué es la mula de Mario? Esto es la expresión que a partir de este momento se aplica en Roma al ejército profesional, es decir, al ejército de soldados. Voy a poner un papel aquí, ¿vale? Para que enfoque. El ejército de soldados profesionales empiezan a estar equipados todos con la misma equipación, misma, entre comillas, ¿me entiendes? ¿No? Similar equipación. Comienzan a tener que llevar todos su comida para un par de días. Tienen cada 8 soldados una mula con tubernial que lleva la parte de la tienda de campaña, parte de estos palos que se usan para hacer el campamento. Llevan un molino común, cocinas en común, la pota en común. Es decir, empieza a establecer una equipación básica de soldado romano para que la logística sea cada vez menor y el movimiento mayor. Pero eso implica que el soldado vaya cargado como una mula. De ahí viene una de las posibilidades de la mula de Mario. ¿Todo esto por qué es? Porque cuando el ciudadano era un ciudadano, digamos, propietario, él iba a la guerra como, digamos, como un servicio a la sociedad, él se compraba sus armas. Iba a la tienda y decía, yo me voy a la guerra, me compro un casco, me compro unos, o me dice mi padre, mira, hijo, toma la espada de la familia, el casco de la familia y esta cota de malla que gané en la batalla contra no sé quién. Y cada uno iba como Dios le había dado, ¿no? E incluso Mm, el que iba mal ganaba una batalla y cogía piezas de otro, ¿no? Aquí se empieza a estandarizar, pero no significa que sea uniforme, ¿vale? Estandarizar no es lo mismo que uniformidad. Y esto implica que al ir todos vestidos igual, desaparece la división de Astati, Princeps y Triari, que era la división, y los Belites, que era la división habitual de Roma, ¿no? de sus tropas, mm. basado en la equipación. Y también en el nivel de renta, porque al final tú te permitías el nivel de renta, era lo que te permitía la equipación.
Y Mario lo que hace es esos niveles, salvo los velites que los elimina, convertirlos en veteranía. Es decir, todo el mundo empezaba como Astati, pasaba a Princeps y después a Triari si era muy bueno en el ejército después de mucho tiempo, ¿no? Al final se mantiene esas tres como veteranías durante un tiempo. Después desaparece, pero por ejemplo queda un término que es el de centurión Primpilus, que es el mejor centurión de la legión, porque era el centurión de los Triari, que también se conocían como Pilani. Por eso es Pilus, de Pilani. En tanto, al final, lo que hace Mario es estandarizar el ejército y que todas las mulas sean iguales, ¿me entiendes? ¿No? Lo que quiere. Mm. Y la verdad es que nos está quedando un programa espectacular y muy interesante. Y acercándonos al último gran tema de la vida de Cayo Mario, de que es precisamente, ya tú lo introduciste un poco, que es el de la Primera Guerra Civil Romana contra Lucio Cornelio Sila, de quizá podremos hablar, ¿no? Muy resumidamente, No, sí, mucho, muy sobre resumidamente. sobre esta guerra civil, ¿no? Los motivos un poco ya los conocemos, ya lo has comentado un poco, ¿no? El origen de su enemistad y demás, pero vamos a comentar ahora más bien el desarrollo, ¿no? Cómo estalló esta primera guerra civil romana y cómo fue su desarrollo y después cómo fue su final, ¿no? Y la muerte de Cayo Mario. Pues hay que ir todo a una guerra que es la famosa guerra de Mitríades. Mitríades es un rey de la zona de Asia, de Anatolia, que, digamos, pone en peligro, ¿no? A estados aliados de Roma y a posesiones romanas. Hay que recordar que Pérgamo había sido dado en herencia a Roma y todo esto queda en peligro, estas regiones de Asia, y hay que mandar a alguien para la guerra, ¿no? Mario ya es mayor, Mm. se planteaba al hijo de Mario, pero no va, y hay una votación un poco, digamos, manejada por los optimates para que sea Sila. ¿Qué pasa? Que, así simplificando mucho, estamos ahí a Sila, le dan el mandato para ir a luchar y como podemos decir que lo que hacen es que cuando está preparando a sus tropas para marchar contra Mitriades, eh, cuando ya está en la zona de Grecia por ahí, y un poco más para allá, porque Grecia también se rebela contra Roma, tal, aprovechando Mitriades te mueve todo aquello en contra de Roma, ¿no? Pues los populares dan un golpe de Estado en Roma y toman el poder y, digamos, quitan el mando a Sila, aunque Sila, digamos, tenía ya el mando, pero se lo quitan porque toman el control y da comienzo una guerra entre ellos. Es decir, al final, Sila tiene el ejército que iba a la guerra de Mitriades y le es fiel a Sila en vez de ser fiel al nuevo gobierno y dan el asalto, el primer ataque a la ciudad de Roma, asaltan Roma y es la primera vez que un ejército romano rompe la sacralidad, ¿no? Roma era sagrada y no podían entrar los ejércitos romanos a la ciudad. Y Sila lo hace, usa ya el ejército romano como un arma civil. ¿Esto a qué se debe? A lo mismo que había dicho antes. Los soldados ya no eran fieles a la república, sino al general que les da gloria y fama y le dan también el salario, se lo paga al final el propio general, ¿no? Pues ahí Sila comienza una guerra, Mario. A ver, esto hay que recordar que nadie es inocente. Estamos en una guerra en la que había matones por las calles matando a rivales, las luchas políticas tenían a su vez mafias que se pegaban en las calles, mataban a candidatos del otro bando. Era digamos, un entorno bastante chungo, ¿no? Y al final hay una guerra abierta entre los dos. Y Mario, cuando se ve rodeado y tal, escapa y vive, como él dicen, como dicen, entre alimañas, viviendo en cuevas. Al final logra escapar al sur de Italia, pasar en un barco a Cartago y durante un tiempo, según las leyendas, vive en las ruinas de Cartago, ¿no? Como no iba nadie allí porque estaban como prohibidas, ¿no? Él vive allí escondido hasta que le dicen que vuelva a Roma, que ahora que no está ya allí Sila porque está luchando contra Mitriades, es la hora de volver a recuperar el poder, ¿no? Y bueno, empieza otra guerra, otros combates contra Sila. Y al Mm. final de todo esto, en el año de su muerte,
en enero, que muere en enero, justo es elegido cónsul por última vez unos días antes de morir. Es decir, muere como a los 8 días o 10 de ser elegido por séptima vez cónsul. Lo estoy resumiendo muchísimo, ¿vale? Pero porque la idea es un programa de 1 hora y la idea es que entendáis por qué era tan importante para él el séptimo consulado, que lo consigue a una edad bastante grande. Es decir, déjame buscar la fecha ahora mismo de Mm. cuando consigue el séptimo consulado. Se me fue. Pues ya Murió en estaba 1957, chocheando. murió en el 86, por lo tanto son Mm, 14 años más 57. mm. 60, 70 y Sí, 74 por ahí. Sí, 74 años por ahí, que eso para Roma es mucho. sí, desde luego. Pues con 74 tenía enfermedades bastante graves, incluso decían como brotes psicóticos, y muere en la cama en una muerte bastante dura, ¿no? Con pesadillas y con Mm, brotes, ¿no? Pero muere con su séptimo consulado. ¿Esto por qué lo digo? Porque toda su vida se basó, según las fuentes clásicas, Plutarco, en una leyenda que un día había visto 7 águilas en un nido, ¿no? Y los adivinos dijeron que eran 7 consulados, porque el águila es el símbolo del poder supremo de Roma. Y hay que recordar que Mario, cuando unifica el ejército romano y quita las 4 clases, que cada una tenía un estandarte distinto, unifica todos los estandartes en uno solo, que es el águila, como símbolo de la unidad romana, ¿no? Y es mm. importante porque el águila, a partir de este momento, es el símbolo eterno de Roma. Sí. Y yo creo que ahora mismo solo podríamos terminar este programa, solo podríamos bordarlo, redondearlo, mencionando, ¿no? Un poco a posteriori del legado de Cayo Mario, pues explicando brevemente qué influencia tuvo Cayo Mario en su sobrino más famoso, que fue Julio César, ¿no? Porque no había un autor clásico, ahora no me acuerdo cuál, pero hubo un autor clásico que dijo que en César había muchos Marios. Sí, no, eso lo dijo supuestamente, eso es una frase que se dice que lo dijo Sila. Sila, Mm, cuando toma el poder en Roma y hace sus famosas listas, ¿no? De ejecutables, ¿no? sí, De de personas que cualquier proscripciones. romano lo puede matar, y los proscriptos, y quedarse con sus propiedades también. Uno de ellos está en la lista, es Julio César. ¿Por qué es que Julio César está en esa lista? Porque Cayo Mario se casó con la tía de Julio César, es decir, Julio César emparenta políticamente como tío político con Cayo Mario. Es decir, Cayo Mario es su tío político. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. En César hay muchos Marios. Eso es lo que dijo Sila cuando le perdonó la vida, cuando le dijeron que cuando los demás le mandaban que lo matasen y Sila lo perdonó. Otros le dijeron, cuidadín, que en Mario hay muchos, en César hay muchos Marios, ¿no? Y al final tuvo razón. Pero, ¿por qué le perdonó la vida? No se sabe muy bien. Pero a lo mejor es porque lo consideraban muy joven, eh, pensarían que no iba a tener la fuerza que tuvo, ¿no? Mm, Pero hay que reconocer que le perdonaron la vida porque mataron a gente por menos, ¿no? Es decir, mucha gente que mataron tenía menos mm. vinculación con Mario que su sobrino, ¿no? Político. ¿No era que fue la madre de Julio César la que intercedió por él para que no lo Sí, sí, sí. mataran? Pero me imagino que cuántas mujeres intervendrían para que no matasen a sus hijos, ¿no? Ah, A ver, también. eso no. A ver, es verdad que hay vínculos familiares, ¿no? Entre estas familias también, que hay que Mm, tener en cuenta. Es decir, a lo mejor un optimate de la gens Julia no quería que matasen a un Julio, vale, puede ser. Pero lo de llorar por tu hijo y tal, no, eso y después hay que tener en cuenta, yo siempre quiero decir una cosa que el papel de la mujer, aunque ahora lo exageremos, tampoco era tan importante en Roma. Que una mujer dijese eso no era tan importante como que lo dijese el padre de esa mujer. Es decir, esto hay que recordarlo, que estaban como tutorizadas, ¿no? Es claro, cierto que los novelistas y tal dan un papel que no es el real, aunque no nos guste y la gente quiera ver el mundo como los ojos de ahora, la realidad es que el papel de las mujeres era tan poco importante que a Julia, la tía de Julio César, le llamaban así porque se les ponía el nombre del apellido, o sea, la familia. No, mm, no eran como Cayo Julio César, que tenía nombres propios. Julio es el de la familia. Las mujeres eran
Julia prima, Julia segunda, Julia tercera, Julia cuarta, porque no eran nadie. Es decir, esto es importante que entendamos también esto cuando hablamos de Roma. Hay mucha gente que, bueno, y novelistas que esto dan unos giros a la historia que yo personalmente no creo que en Roma, salvo algún personaje de mujer muy fuerte, porque el hombre que estaba al lado era muy débil, es decir, algún Heliogábalo, que sus madre y su hermana le manipulaban, un Calígula a lo mejor, pero el resto, a Julio César, no creo que sus mujeres, y siento si alguien ahora mismo se ve ofendido y me considera lo que quiera, la realidad es que en el año 150 antes de Cristo, en Roma, la mujer no tenía un papel decisivo. Sí, sí, era importante, pero no es el papel que nos dicen en las novelas. ¿No? Yo creo que si alguien se ofende, pues entonces el problema es suyo, porque evidentemente la verdad no puede ofender a nadie. Ya, ya. Y yo creo que precisamente en argumentos como este, pues se demuestra, ¿no? Que no descubrimos la pólvora. No, El mundo romano era un mundo machista, ¿no? Era un mundo patriarcal, en el que, como tú has dicho, el propio nombre demuestra la poca importancia que tenía la mujer, que ni siquiera les ponían un nombre, sino las no, llamaban como el apellido y ya está, del orden. vete tirando. Sí, sí. ¿Sí? Y aparte de que evidentemente eran consideradas como menores de edad y demás, y no tenían ningún, digamos, pues eso, que derecho, en el sentido de que, por ejemplo, los hombres podían tener todos los amantes que quisieran, todas las amantes que quisieran, y no pasaba nada. No, Pero no, las no, no mujeres pasaba siempre nada. tenían No, que ser sí, el sí. ejemplo, ¿no? De la prudencia, de la castidad, la perfecta madre y esposa. Eso es Augusto, que era muy clásico también, pero hay que recordar Mm, que cuando hablamos de esto de las relaciones íntimas, el romano no tenía problema si lo tenía con inferiores, lo que nunca mm, podía hacer era con un superior. Es decir, incluso en los momentos más modernos de Roma, supongamos, una mujer podía tener mejor relaciones con alguien de abajo, pero nunca con alguien superior a su marido, y al revés. mm. El tema es la relación de poder que exista en una relación. Mm. Sí, de hecho fue Julio César el que dijo de la mujer del César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo, ¿no? Sí, sí, Dijo algo así para cuando se divorció de su segunda esposa. sí, sí. Hay una cosa muy Y, importante que hablando ya del final mm, de Julio César, es que cuando empieza su carrera política es el referente de los populares. Es decir, todo el mundo dice, aquí está el sobrino de Mario, ¿no? Si hubiese sido el sobrino de Pepito o de otro, puede que no haya sido el famoso Cayo Julio César. Lo quiero decir mm, porque el personaje es importante, pero el contexto en el que nace ese personaje le hace ser esencial. Cuando vuelve a la carrera política, era un abogado, bueno, alguien que iba a juicios y tal, pero el que le da el salto es la vinculación que tiene con Cayo Mario, ¿no? hombre, y eso es evidente no solo para Julio César, sino para muchísimos otros personajes de la historia antigua. Sí, Evidentemente, de qué habría sido de Cayo Octavio si eso no es, hubiera aceptado, ¿no? El testamento de Julio César y se sí, hubiera convertido en su heredero. O sea, sí, de si él pudo reclutar ese ejército, ¿no? Y demás fue porque era el heredero político de Julio César. Y sí, gracias a eso pues pudo chantajear al Senado y convertirse en cónsul con 19 años. sí. Así que está claro que con las relaciones familiares llegamos a todas partes. Y Pero bueno, Mario no, que había sido un hombre nuevo. Mario había sido ese hombre nuevo que no tenía ninguna vinculación con nadie. sí, y Bueno, por que se eso supiese, ¿eh? tiene más mérito. Y por eso Que tiene se más supiese, mérito. ¿eh? Que se supiese, Óscar. A lo mejor tenía Mm, vinculación con los equites ricos que también le eligieron a él como representante, ¿no? ujú. Y bueno, llegados a este punto, lamento tener que decir que hemos llegado al final de este programa. Llegado a ahora, yo quería agradecerte infinitamente a ti, Francisco, Paco, por haber venido aquí a este espacio de historia para hablarnos sobre un personaje tan importante de la historia antigua de Roma como es Cayo Mario. Así que muchísimas gracias y evidentemente recomendamos a todos nuestros oyentes y espectadores que vayan a su librería online más accesible para hacerse con el libro, con Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, porque aquí van a poder aprenderlo todo de forma más detallada y más detenida
de todo, ¿no? Lo que hemos estado hablando en esta hora de programa. Así que eso, muchísimas gracias por estar aquí y esperamos volver a tenerte dentro de poco. Y mientras tanto, pues hay en Bellum Artis Historia Militar me tienen también Mm. normalmente haciendo lo que tú estás haciendo, ser yo el que pregunta y no el que habla. Bueno, hablo Sí, mucho, pero soy el que pregunta. pero de vez en cuando mola también ser el entrevistado. Sí, 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 por eso siempre digo que sí a cualquiera que me invita. El problema es el sacar tiempo de mi calendario. Pues muchas gracias, Óscar, y al Proyecto Historial, que hace tiempo que tengo vinculación con vosotros. Y nada, dimos todos el salto del blog al podcast y del podcast al YouTube. Animo a la gente, aparte de dar me gusta a este programa, también a ver un artista historia militar.